Educación Física, episodio número 23. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablamos sobre todos aquellos aspectos que están relacionados con el mundo de la educación física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog El Valor de la Educación Física, y estoy grabando el 23 de abril de 2016 en Aral, Sevilla. Un día muy bonito para grabar porque es el día del libro, y la verdad que además de la educación física, otro de los aspectos de mi hobby es la lectura y me encanta leer, y siempre que puedo pues recomiendo algún libro. Así que bueno, como digo, un día precioso para estar grabando. En este programa voy a dar respuestas a diferentes preguntas que la audiencia, a través de comentarios, a través de email, me hace llegar, y bueno, en el mes de abril quiero dar salida a estas preguntas que de un modo u otro me va haciendo la audiencia. Pero antes quiero darle las gracias a todo el mundo por sus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. La verdad es que he recibido muchas valoraciones de 5 estrellas y comentarios muy bonitos que incluso me han hecho pensar incluso en grabar el podcast de manera semanal en vez de quincenal, de manera semanal. Simplemente no me quiero comprometer a hacerlo semanal por la cantidad de cosas que tengo que hacer y demás, pero la verdad que con este calor recibido de este último podcast, la verdad es que estoy francamente ilusionado y me dan ganas, ya te digo, de grabar cada semana. Paso a leer alguna que me hizo José San 5 y me dio una valoración de 5 estrellas y decía: eres un crack, Francisco, todas tus entradas y podcasts son muy instructivas, interesantes y útiles, de las cuales saco grandes ideas para mis clases y programaciones. Tus ideas hacen más interesante y divertida nuestra profesión. Espero que continúes con este duro trabajo y muchas gracias por todo tu esfuerzo. Pues la verdad es que si lo que yo comparto contribuye a que sea más interesante y divertida la profesión, pues de otros compañeros y por extensión de los niños a los que influye ese compañero, pues la verdad es que no se puede pedir más, ¿no? Por otro lado, Cora 2016 también me deja una valoración de 5 estrellas y me dice: enhorabuena por tu trabajo, muchísimas gracias por compartir y darnos buenas ideas para construir una educación física más motivadora y enriquecedora. También Eliseo C me deja una valoración de 5 estrellas y me dice: estupendo artículo y podcast, sigue así. Carlos Sidrá de Cardona me deja también una valoración de 5 estrellas y me dice: canal de gran utilidad y ayuda para mejorar en el área de educación física. Gran profesional, se nota que te apasiona tu trabajo. Muchísimas gracias por las aportaciones. Bueno, y no sigo leyendo, y a todos, como digo, muchísimas gracias, porque realmente sentir el calor de la gente que está al otro lado del auricular, en este caso, pues realmente es muy satisfactorio, porque claro, yo estoy grabando aquí, digamos, solo, y no sé realmente a quién le llega, a quién no llega, qué influencia tiene lo que digo, lo que no digo. Entonces, el obtener este feedback pues supone un aliento importante. Pero bueno, así que repito una vez más, muchas gracias. Y bueno, como digo, este podcast va sobre preguntas y respuestas. Y si tú me quieres dejar tu pregunta, tienes alguna duda, me quieres hacer alguna sugerencia, me quieres hacer alguna proposición, pues solamente tienes que ir al apartado de mi blog, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar, y allí encontrarás un formulario que rellenándolo me llegará y te contestaré a la mayor brevedad posible. Y ahora sí, pasamos como digo, al programa de hoy, ¿no? Que como también he comentado anteriormente, es el tercer programa de preguntas y respuestas, y vamos allá, ¿no? La primera pregunta me la hace Piedad y me dice: buenos días, Kiko. Cuando realizas un circuito con tus alumnos, ¿ellos preparan el circuito o lo haces tú antes de bajar con ellos al pabellón o pista polideportiva?
Por el tema de ganar tiempo, sería mejor que el docente lo preparase. Pero si queremos enseñarles a organizarse, repartirse tareas y comunicarse entre ellos, es más idóneo que ellos monten el circuito. Desde mi punto de vista, creo que es mejor la segunda opción, aunque tienen menos tiempo de actividad motriz. ¿Me podrías dar tu opinión y tu experiencia? Gracias, Piedad. Vale, pues bueno, ya le contesté a Piedad por correo electrónico y lo hago aquí ahora por si a alguien le sirve también de ayuda. Normalmente yo creo que yo utilizo las dos opciones, tanto monto yo los circuitos o a veces pues son los propios niños los que los montan. Entonces, en estas dos opciones, si soy yo el que lo prepara, como tengo una batería de juegos de calentamiento que ellos conocen y que no me va a llevar ningún tiempo a explicar, simplemente decir el nombre y decir quién la queda, aprovecho que ellos estén haciendo el juego de calentamiento para montar el circuito. Claro, previo aviso de que mientras yo monte el circuito, el material que vaya poniendo sobre el espacio no lo pueden tocar. Y además de no poder tocarlo, me sirve porque la percepción espacial aumenta, se está trabajando, es decir, aumentamos el desarrollo. No es lo mismo jugar en una pista libre, totalmente libre, que ir poniendo diferentes elementos que tú no puedes tocar. Entonces le puedes dar la vuelta a uno, le puedes hacer un quiebro y esperarlo por otro lado en otro tipo de material, lo cual digamos que enriquece el aspecto espacial de lo que del juego que se esté haciendo en ese momento. Y así lo hago cuando soy yo el que lo tiene que montar. Es decir, mientras ellos juegan al juego de calentamiento, yo aprovecho y voy montando el circuito. Previo aviso, ya te digo, de que no pueden tocar el material. En el caso de que sean ellos los que vayan a montar el circuito, pues si son ellos los que van a montar el circuito, pues lo que hago siempre es, hago un juego de calentamiento con la clase en un lugar, es decir, por ejemplo en una pista polideportiva, y la otra mitad de la pista polideportiva la dejo para que sea el equipo que vaya a montar el circuito el que se organice y utilice el tiempo de calentamiento para montar el circuito. De este modo no todos los niños están, digamos, dejando ese tiempo sin jugar, sino que solamente son el grupo que está montando el circuito el que no está haciendo el juego de calentamiento, pero a la misma vez que no está haciendo el juego de calentamiento, pues bueno, está aprendiendo otro tipo de valores, como bien dice Piedad en su pregunta, de comunicación, de repartirse tareas, de enseñar a organizarse, etcétera. Entonces, estas son las dos formas como yo lo hago, como lo utilizo, y de este modo, pues prácticamente no se pierde tiempo de compromiso motor, ya que, bueno, mientras juegan algunos, otros están montando el circuito, y si lo monto yo, pues juegan todos y monto yo el circuito. La segunda pregunta me la hace Natalia y me dice: hola, la verdad que me ha parecido una muy buena idea. Yo nunca he trabajado por proyectos y ando algo perdida. Quiero hacerlo para el tercer trimestre con los alumnos de quinto de primaria. Me hago un poco un lío cuando lo intento concretar curricularmente. La idea sería muy parecida a la tuya. Además, con estos alumnos se ha trabajado en cuarto malabares y acrosport. Bueno, paro de leer y Natalia se está refiriendo al proyecto que ya elaboré, que dejo el enlace en las notas del programa referente al circo. Y sigo leyendo el correo de Natalia. Dice: muchos elegirán estas actividades, pero si les dejaría que probasen otras como mimo, baile, acrobacia, ¿crees que es buena idea para hacerlo durante todo el tercer trimestre? Y cuando contextualizas el proyecto, ¿separas por unidades o todo junto en cuanto a objetivos, contenidos, criterios? No sé cómo plasmarlo. También me gustaría poner este proyecto en mi programación de oposición por meter algo innovador. Muchas gracias por todo el material que cuelgas. Un saludo, Natalia. Vale, pues mira, Natalia, depende de cómo lo montes. Por supuesto que te da para casi un trimestre entero. Date cuenta que el circo cabe de todo. Habilidades genéricas, habilidades específicas, expresión corporal en la que podemos incluir mimo, payaso, coreografía individuales, coreografías grupales, conocimiento del propio cuerpo a través de bailes de robot, etcétera, etcétera. Así que en este contexto del circo cabe de todo, y por supuesto que te da para un trimestre. Mi proyecto lo llevé a cabo en un
en una unidad didáctica y quiero recordar que fueron un mes las que le dediqué a este proyecto, es decir, unas 8 sesiones más o menos. Yo te recomiendo que si lo vas a realizar durante todo el trimestre, pongas todos los objetivos y demás elementos curriculares juntos, separando principalmente entre 3 bloques, que yo personalmente separaría, que sería habilidades, bien sean genéricas o específicas, expresión corporal y ritmo. Estos son los 3 grandes bloques en los que yo personalmente me centraría y simplemente dedicándole un mes o 8 sesiones a cada uno de estos bloques ya tienes un trimestre contextualizado en la creación de un circo y por supuesto luego al final incluso ese proyecto podría terminar o debería terminar con un producto final en el que los niños muestren, digamos, hagan 3 números y cada uno muestren una habilidad, una expresión corporal y un ejercicio de ritmo. Y así lo haría yo. Para su puesta en práctica tendría en cuenta un tiempo o también dependería del interés de los niños, pero a priori digamos que yo tendría un tiempo para cada bloque, porque eh, si no, luego nos podemos diluir un poco y aunque tú una vez que lo hayas planificado, según vaya avanzando la unidad didáctica, quieras dedicarle un tiempo a una habilidad o a una habilidad concreta más que a otra, bueno, puedes hacerlo, pero yo te recomiendo de principio, digamos, tener un poco, más o menos, digamos, dedicado un tiempo a cada cosa. Otro aspecto importante es para que los niños no se dispersen mucho y poniéndoles metas intermedias, que no sea solamente el producto final último, porque si lo haces a un trimestre vista, el niño se va a diluir, se va a dispersar y no va a concretar nada. Entonces yo te aconsejo que cada 3, 4 sesiones muestren su trabajo al resto de compañeros o incluso cada 2 si me apuras, ¿no? Y es una forma de que ellos se vayan centrando y vayan concretando su número y lo vayan ajustando a lo que a que tienen que dar muestra y cuenta de lo que están haciendo. Así que esa es un poco mi respuesta ante esa pregunta. Por otro lado, la tercera pregunta me la plantea Fran y me dice, buena, de nuevo felicitarte por tus aportes, te escribo para preguntarte unas dudas que me han surgido. Cuando haces referencia a que ponen las soluciones para que los propios alumnos se autoevalúen, ¿a qué te refieres? A ver, aquí Fran está hablando sobre la unidad didáctica de orientación en la que, en la que hace poco colgué y que dejo en las notas del programa. Iniciación a la orientación deportiva. Me dice, ¿colocan los símbolos que están en el suelo en estas soluciones en un folio en la pared? Y en los símbolos que los alumnos tienen que apuntar, ¿has pensado poner palabras o frases? Por otro lado, aprovecho para comentarte sobre el juego de los castillos, que el otro día lo puse en práctica en el recreo. La cuestión, no sé si te ha pasado, es que los niños se ponían perrito guardián, es decir, solo defendían y pocos atacaban, por los que tuve que poner una norma que no se podía estar cerca de los ladrillos más de 5 segundos. Fran Pérez. Bueno, Fran nos hace 2 preguntas en una, ¿no? Por un lado, referente a la orientación deportiva, a la iniciación, y por otro lado, referente al juego de la conquista de los castillos, que también dejo el enlace en las notas del programa. Y bueno, a ver, exacto, Fran, respondiendo a la primera pregunta de orientación, coloco un folio con las soluciones, recorrido que me indica el mapa y voy recogiendo las soluciones de los diferentes símbolos en la pared. Cada mapa, cada recorrido tiene su propia solución, de modo que el niño si tiene el mapa 1, pues puede ir luego a la solución 1 y comprobar si lo que él ha anotado en su hoja de registro se corresponde con la solución. Es una forma de autoevaluarse ellos mismos el ejercicio sin tener el maestro continuamente que atender a todos los niños que vayan llegando, ver si tienen bien la hoja de registro. Que algunos niños, entonces, que algunos niños pueden pensar que se pueden copiar y demás, pues ya te adelanto que no es lo normal, no es lo habitual y creo que ni me ha pasado. Simplemente tú se lo planteas como un juego, oye, ahí está la solución, podéis mirarla si queréis, pero este es el juego, si la miráis no tiene sentido el juego. Partiendo de esa premisa, tú le pasas la responsabilidad a ellos de mirar
o no mirar y a mí, por ejemplo, no estuvieron mirando. Simplemente muchas veces tenemos que pasarle la responsabilidad a ellos para decirle, oye, esto está aquí, que si lo miráis no podéis jugar y que si queréis jugar y demostraros a vosotros mismos a ver cuántas habéis hecho o cuántas no habéis acertado, pues ahí está el juego y después las miráis. Y a partir de aquí no hay ningún problema, vamos. En cuanto a lo de si he pensado poner palabras o frases en lugar de símbolos, en lugar de símbolos, claro que lo he pensado y de hecho los pongo. De todos modos, como ha sido la primera vez que hacía la orientación con este grupo, me he querido centrar en la lectura del mapa más que en lo que encuentren en las diferentes postas. Pero ya te digo que en otras ocasiones, en algunas ocasiones en sexto, he trabajado incluso el flamenco a través de la orientación deportiva. Incluso la unidad didáctica que elaboré se encuentra colgada en el portal educativo del flamenco. Y ya que aprovecho y bueno, y muchas otras cosas más que he realizado con la orientación, porque ya es un tema que me encanta y es un tema que lo voy trabajando desde que lo conocí. Y ya que ha salido esta pregunta, os anticipo, os quiero hacer, digamos, que estoy desarrollando un curso sobre orientación. Y la verdad que estoy muy, muy ilusionado con él y estoy abordando todos los ámbitos, desde cómo trabajar la orientación en el aula hasta el monte, pasando por el gimnasio, por el centro, por las espalderas, en el parque, en el pueblo, es decir, todos los ámbitos. También estoy abordando cómo hacer los mapas con un software específico que facilita enormemente la vida a la hora de hacer mapa 1, mapa 2, mapa 3. Es una pasada lo fácil que es. Y también estoy abordando cómo relacionar la orientación con otros contenidos. Es decir, por ejemplo, como acabo de decir, cómo con el flamenco, con la geografía, con las líneas de la sociedad, con el tema, con las líneas de metro de una ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, la orientación tiene una amplitud de mira que es digna de ser trabajada anualmente. Y estoy poniendo, ya te digo, mucho empeño en este curso, que espero que vea la luz en no mucho tiempo. Así que te pido una cosa, que si por algún tema te preocupa o te gustaría relacionar la orientación o demás, que me lo hiciera saber para que el curso, una vez que lo sacara, no se quedara, digamos, sin ese aspecto que a ti te gustaría encontrar en el curso. Así que, por favor, ya os pido que me gustaría seros partícipe de la creación de este contenido, que si hay algo que os preocupa, hacérmelo llegar con respecto a la orientación. ¿Cuáles vuestras preocupaciones? ¿Con qué cosas os gustaría relacionarla? ¿Cómo lo trabajaríais en los días de lluvia? Oye, está lloviendo, me quedo en el aula. Pues, ¿cómo se podría trabajar la orientación? Cualquier cosa me la podéis hacer llegar. La verdad que os estaría muy agradecido. En cuanto a la segunda pregunta que hacía Frank con respecto a lo del juego de la conquista de los castillos, en el juego en teoría vale perrito guardián de la cárcel, pero no de los castillos. Entonces la norma que él ha puesto de no estar más de 5 segundos cerca de los castillos es buena, pero incluso hay otra que te puede generar menos conflicto durante el juego, porque claro, ¿quién cuenta 5 segundos? No, es que lleva más de 5, es que lleva menos de 8. Eso siempre genera, digamos, ciertas disputas pequeñas. Entonces, una norma que no te va a generar ningún tipo de conflicto es realizar un área alrededor de los castillos en la que los niños defensores no pueden entrar. ¿Listo? Es decir, pueden entrar los atacantes, pero los defensores no pueden entrar. Y con esa norma se soluciona ese problema que me habías planteado, Fran. Pasamos a la cuarta pregunta y me dice Javier, me dice, hola Francisco, ya alguna vez te he escrito para pedirte consejo. Esta mañana me he levantado con la idea de cambiar mi primera unidad didáctica de la programación para las oposiciones. Tenía la típica de comenzar con juegos para que los recuerden de años anteriores y tal, pero la he cambiado por juego libre enfocado a conocer de manera autónoma y libre las instalaciones y materiales que serán usados con el objetivo de analizar cómo se agrupan los alumnos, cuáles son sus intereses y preocupaciones, etc. Además, por supuesto, entre todos se establecerían las normas de funcionamiento del curso. Así pues, la idea de
sesión a presentar sería tirar todo el material en mitad de cancha y dejarle libre. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Un saludo y gracias por tu feedback de antemano, Javier. Bueno, Javier, pues me parece una buena idea, pero con matices. Me explico. En primer lugar, habría que ver si esos alumnos ya los conoces de años anteriores. En este caso, en tal caso, no tendría sentido que se realizara esta unidad didáctica. Eh, en caso de que no los conociera, personalmente no tiraría todo el material, sino que cada día sacaría un material determinado. El primer día, por ejemplo, aros y combas. El segundo día podría sacar pelotas. El tercer día podría sacar zancos, etcétera. Es decir, y así sucesivamente los diferentes días que se le dedica a la unidad didáctica. De tal modo que de un modo más concreto, esto iría acompañado de una hoja de registro y observación donde fueras anotando aquellos aspectos que se busca detectar con una evaluación inicial. Si sacas todo el material, los niños van a estar continuamente cambiando de material, no te va a permitir observar de forma sistemática prácticamente nada y tampoco todos los días los que les gusta mucho una cosa van a hacer siempre esa misma cosa. De este modo, si sacas dos materiales o tres, pues el niño se tendrá que ceñir a esos materiales. Y si le gusta mucho un aro, pues a lo mejor lo va a utilizar un día, pero el otro día no va a poder utilizarlo. De modo que va a tener que desarrollar diferentes habilidades que te van a servir a ti como maestro para ir anotando un poco qué tal se desenvuelve en diferentes situaciones. La quinta pregunta nos la hace Alberto y dice: buenas noches, Francisco Javier. Estoy diseñando una unidad didáctica de 5 sesiones de estructuración espaciotemporal para tercero de primaria de cara al próximo curso. ¿Qué te parece trabajar la estructuración espaciotemporal conjugando lateralidad y ritmo? Lo cierto es que no sé si separar espacio de tiempo o desarrollar los dos juntos a través de la lateralidad para la espacialidad por un lado y del ritmo para la temporalidad por otro. Me gustaría preguntarte cómo lo harías tú y a través de qué actividades. Muchas gracias, postdata. Enhorabuena por tu web, desarrollas un trabajo excepcional a través de ella. Alberto. Bueno, Alberto, la idea que propones me parece estupenda. Lo de separar el espacio y el tiempo se puede hacer, pero a veces trabajan como un todo indisociable. No a veces, siempre. Es decir, lo que pasa es que podemos poner el foco de atención en la percepción espacial o el foco de atención en la percepción temporal, pero espacio y tiempo es un todo indisociable. Una manera de conjugar estos dos elementos es a través de alguna canción, alguna coreografía, estilo esta que decía izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. A través de ese tipo de canciones se puede trabajar tanto el ritmo, el tiempo como la espacialidad, ¿no? También te puede valer de otro tipo de actividades a realizar con el pandero y en función del ritmo marcado se puede realizar un tipo de desplazamiento a un lugar determinado del espacio. Entonces tú marcas un ritmo y ese ritmo indica que hay que ir de un modo determinado hacia un lugar del espacio. Derecha, izquierda, para adelante, para detrás, etcétera. Y por otro lado, te dejo también en las notas del programa los enlaces con una unidad didáctica en la que expliqué qué actividades personalmente realicé para segundo ciclo, separando la percepción espacial y la temporal por otro lado. Pero es que ya te digo que separando es un modo de clasificar porque en realidad no se puede ni un todo indisociable. Cuando tú estás jugando a Tulipán, el hecho de medir la velocidad del niño que viene a pillarme, un juego de pilla-pilla que viene a pillarme, ya están percibiendo temporalmente. Entonces, todo es un indisociable. De todos modos, como te comento, cualquiera de las dos opciones, trabajarlo de forma conjunta o poniendo el foco de atención en una u otra, es válido. Aunque, bueno, volvemos a lo mismo, que no se pueden separar, ¿vale? Pero bueno, que para explicarlo, para explicárselo a los niños, para uno, digamos, organizarlo en su unidad didáctica y demás, es válido perfectamente.
Bueno, también la sexta pregunta me la hace también Alberto y me dice, buenos días, Kiko, solo te quería preguntar, ¿qué tipo de juego de golpeo realizarías con alumnos de tercero de primaria? ¿Harías una sesión para que golpeen solo con la mano o también se les podría meter raquetas? Espero tu respuesta, un saludo, compañero. Hola, Alberto, pues hay un juego que recuerdo que les encantó en algún que les encantó y lo recuerdo de hace ya tiempo que lo llevé a cabo, que se llamaba Aglobazo. Se juega sin red y un globo por pareja. Cada uno tiene que dar un golpeo al globo y uno trata de que toque el suelo y el otro no. Somos una pareja, yo tengo un globo y yo con mi golpeo voy a intentar que el globo toque el suelo y mi otro compañero a través de un golpeo va a intentar que no. Entonces recuerdo que este juego tan simple y tan sencillo pues le resultó bastante divertido. Y ya te digo, solo se necesita un globo y mucha fuerza, pero claro, el globo con mucha fuerza que le imprima al golpeo, pues no termina de coger la velocidad que a uno le gustaría. Y ahí residía un poco la diversión de este juego. Otro juego que podría realizar sería el juego de balón sentado golpeando y que dejo el enlace en las notas del programa por si alguien no conoce el juego de balón sentado, que es una pasada y que recomiendo desde ya. Y también te dejo un enlace con una entrada en la que expongo 16 juegos de lanzamiento, pero muchos de ellos son adaptables a golpeo, es decir, en lugar de lanzar, se golpea, punto. Es tan fácil como eso y seguro que también te son de mucha utilidad. Por otro lado, juegos tradicionales como las carreras de chapa, el fútbol de chapa, etcétera, para trabajar los golpeos de mayor precisión son también muy útiles y además a los niños les encanta. Estás trabajando golpeos a un nivel de motricidad más fina, por ejemplo en la carrera de chapa, un golpeo de mayor precisión, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta de si haría una sesión que golpeasen solo con la mano, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y en cuanto a la raqueta, pues quizás sea pronto. Nunca he metido tan pronto. Pero optaría por un juego, por ejemplo, se me ocurre optar por un juego de frontón, de tal modo que utilicen su propia mano para golpear alguna pelota, eso sí, blandita, y que no haya que añadirle un suplemento de distancia entre la parte central, que es lo primero que desarrolla el niño, del cuerpo, y la extremidad, que es lo último. Si a esa extremidad además le añadimos un suplemento, pues puede que tenga mayor dificultad. Entonces, golpeos con la mano en lugar de raqueta, pues con la mano, un frontón. Jugamos un frontón con una pelota pequeñita, ponemos las reglas adaptadas de un bote, dos botes, distancia de altura en la que hay que golpear la pelota en la pared y listo. Y creo que es un juego estupendo y que utilizo en algunas ocasiones y que va genial. Bueno, por otro lado, José María me pregunta, dice, gracias por la publicación. Hace poco que te descubrí y no paro de leerte e indagar en tu blog. Muchas gracias. Me parece todo bastante acertado y lo que más el nombre del blog. Diste en la clave. Muchas gracias, José María. Gran ayuda para los que estamos empezando como yo. Una pregunta en referencia a los ambientes de aprendizaje. ¿En qué otros contenidos podríamos trabajar esta novedosa metodología? Estoy elaborando una nueva programación y la verdad que me cuesta adaptar esta metodología a contenidos concretos. Se me ocurre, por ejemplo, a CrossSport, algunos deportes alternativos, no sé. Sinceramente, gracias por aportarnos tus ideas. Bueno, pues María se está refiriendo a los ambientes de aprendizaje que ya había hablado y que que dejo los enlaces en las notas del programa sobre ambiente de aprendizaje trepa y ambiente de aprendizaje para trabajar los saltos. Y él me pregunta un poco por cómo poder llevar esta metodología a otros ámbitos. Los ambientes de aprendizaje tienen mucha aplicación a cualquier tipo de habilidad, equilibrio, salto, desplazamiento, coordinación e incluso deporte. Por ejemplo, el tema CrossSport que me propone, la seguridad es muy importante y ese tema hay que abordarlo de forma directa. Si este tema está superado, se me ocurre un buen ambiente para desarrollar CrossSport el tener por las paredes colgadas diferentes tipos de figuras, en folio, de equilibrio, de figuras de acrosport, de pareja, de trío, de 4, de 5, de 6, figuras de equilibrio individual, incluso si tienes opción un vídeo con algunos ejercicios de acrosport, si se tiene esa opción, y un suelo, por supuesto, lleno de colchonetas o de piezas de puzzle.
y ningún material más. Es muy probable que si un niño entra en ese ambiente le dé por hacer acrosport. Es muy, muy probable, más que probable. Así que ese podría ser un buen tema para trabajar el ambiente de aprendizaje acrosport. Un día puedes tener figuras de 2, otro día puedes poner figuras de 3, ya dependerá de qué objetivo pretenda cada uno conseguir. En cuanto a deportes alternativos, se me ocurre, por ejemplo, el tenis. El ambiente sería, bueno, ya sé que el tenis no es un deporte alternativo, pero en verdad en las escuelas no se suele trabajar mucho, así que podría ser un buen ejemplo. El ambiente sería raquetas con pelotas y alguna red rústica, un elástico, enganchada de un sitio a otro y ningún material más. Y es probable, más que seguro, que los niños les dé por ponerse a jugar a la pelota y pasarse con ellos con la raqueta. Así que, bueno, pues ahí está un poco otro ambiente con un deporte alternativo. Hay que tener en cuenta que los ambientes de aprendizaje buscan una educación más integral, donde la libertad, la creatividad, la imaginación, el respeto al desarrollo, etcétera, tienen un gran protagonismo. Así que, bueno, espero haberte ayudado con esta respuesta y que te sea de ayuda. Y la última pregunta que también nos la hace José María, me dice, buenísimo deporte alternativo el que habéis introducido, pero me gustaría que me justificara cómo solventan la desventaja desde mi punto de vista de los niños con función de entrenador, ya que el compromiso motor de estos es bajo, según entiendo, ¿verdad? ¿Sería apropiado quizás que fueran cambiando cada sesión de entrenador para que todos vivenciaran el deporte de forma jugada? Son preguntas que me surgen. Gracias, José María. Bueno, pues José María se está refiriendo al deporte alternativo de la rosquilla, en el que planteé un trabajo por competencia y en el que uno de los niños hacía de entrenador. Y bueno, respondo que el niño que hace de entrenador tiene el mismo compromiso motor que el resto, con la diferencia que tiene ciertas funciones extras que se detallan en la entrada que adjunto el enlace en la nota del programa. Por decirlo de otro modo, hace de jugador-entrenador. Es decir, que además de hacer de jugador, tiene unas funciones específicas como entrenador, pero no le resta tiempo de compromiso motor. La alternativa que propone es de que vayan cambiando cada sesión. Sería cuestión de estudiarla, pero a priori ver que serían cambios demasiado rápidos para asimilar el rol. Quizá cada unidad didáctica o ir otorgando diferentes roles al resto del equipo, capitán, presidente de este, etcétera, se me ocurren como soluciones más correctas, porque el cambiar cada día de entrenador no da tiempo de asumir o de asumir el rol, de lo que conlleva el rol de entrenador, ¿no? Y nada más, y hasta aquí las 8 preguntas que doy respuesta en el día de hoy. Y como siempre, os dejo los enlaces mencionados en el programa de hoy. Y ya está, y esto es todo por hoy, o mejor dicho, por abril, por abrir las respuestas de abril, ¿no? Y como siempre os animo a que vertáis vuestra propia opinión con respecto a las diferentes preguntas que he planteado y que ofrezcáis vuestros puntos de vista con respecto a dichas preguntas. Y como siempre, y repito lo mismo que al principio, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en Ivo y en Spreaker, y sobre todo por estar ahí, al otro lado, ya que sin vosotros este podcast ni esta sección de preguntas y respuestas tendrían sentido. Es más, no existiría. Así que muchas gracias porque me ayudan muchísimo. Y nada, me encanta saber que estáis ahí al otro lado, que contactamos. Me gustaría saber cómo, en qué situación generalmente me escucháis y demás. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia que quisiera plantearme, pues solamente tienes que dejar un comentario en el blog o contactar conmigo a través de la sección de contactar que se encuentra en la dirección elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Y nada más, el domingo que viene vuelvo con más, al menos en el blog. Me pensaré en el podcast porque la verdad que, como digo, la cantidad de feedback que he obtenido y valoraciones de 5 estrellas me han subido, ¿no? Me han subido la moral e incluso puede que me plantee empezar a grabar semanalmente. Y nada más, y hasta entonces solo deseo que tengas una muy buena semana y que seas muy feliz. Adiós.